Hola, hola, mi binario emprendedor favorito. Hoy vamos a ver cómo se genera este PDF ya un poco más elaborado, donde tiene un logotipo, tiene tamaño de letra, tiene un color, tiene mucho más formato. Si tú no viste el primer video de PDF, está apareciendo aquí en la carta. Si quieres ir a verlo después de este video, pues te va a servir como base. Este PDF está basado en los envíos. Recuerdan que hicimos los envíos, aquí está apareciendo igual la carta. Por si no lo viste, hicimos la estructura de cuando nos hacen un pedido online y que quieren un envío, no sé, a otro estado. Pues bueno, desde aquí vamos a poder administrarlo y a nuestro cliente le podemos mandar este PDF con el envío, ¿no? De decir, este es tu pedido, tu total, estos son productos que van a viajar y va a llegar con este número de guía, con esta transportadora. Ok, pues quédate a ver este video que ya es el último de esta serie. Voy a seguir generando otro tipo de videos, en este caso de AppSheet, pero con otros proyectos enfocados a la educación, a transportes y cosas que me han pedido ahí en los comentarios. Si también tú eres nuevo por aquí y estás generando tu aplicación, mi querido emprendedor, no se te olvide suscribirte. Yo voy a estar súper contento de tenerte aquí, además de que he visto que me hacen preguntas que de verdad sí me hacen investigar o por lo menos razonar para poder darles la mejor solución. Ok, mis binarios, yo también he aprendido de ustedes. Por ahí aprendí cómo se hacen algunos formatos o cosas que me han hecho ahí puntualmente comentarios. Yo también los he implementado. Entonces eso está padre porque tanto como ustedes como yo estoy aprendiendo aquí en Mundo Binario. Vamos a nuestra aplicación. En este caso vamos a ocupar esta tablita que les decía, aquí la de Shipments, ¿verdad? Aquí tengo mi hoja, que estas son las de Shipments. Estos ya son datos reales, donde bueno, todavía no he vaciado toda mi información de Shipments, pero en esta que se van a ir generando mis envíos, ¿verdad? Pues necesitamos ese PDF. Ese PDF no quiero que se envíe por correo, únicamente quiero tenerla en mi aplicación y si me lo pide el cliente, pues yo se lo envío. Ok, esto en Order Header tengo otro campo que se llama PDF y lo que va a hacer esto es que el contenido que tenga esta celda, pues lo va a aparecer aquí en esta celda para que en ambas pantallas, tanto en Shipments como en el envío del pedido, tanto en pedido como en envíos, aparezca ese PDF, ¿ok? Y donde yo quiera entrar, pues tenga disponible ese PDF. Muy bien, ¿cómo lo relaciono? Pues con el Order ID. Si se dan cuenta, esta misma orden de compra, perdón, esa orden de venta está relacionada aquí. Entonces este campo me va a servir para relacionarlo y obtener así mi PDF correctamente. Muy bien, pues vamos a ir a mi aplicación de Salmex App en AppSheet y vamos a ir a darle clic en automatización, ¿ok? Y aquí es donde voy a generar un nuevo bot. Voy a darle clic aquí en Generate, bueno, vamos a darle Order, no, sí, está bien, Generate PDF, pero vamos a iniciar con Order Generate PDF. Ok, vamos a darle Create Bot y vamos a configurar el evento. El evento le vamos a dar igual Order Generate PDF Event. Le vamos a dar Enter y aquí podemos configurar de qué tabla es la cual voy a obtener información. Si yo le doy Shipment está bien, pero me va a costar un poquito más elaborar el reporte. Entonces yo recomiendo que todo venga de Order Header, de donde viene mi pedido, ¿verdad? Y va a hacerlo cuando aplique, más bien cuando haya cualquier cambio. Muy bien. Entonces ahí estamos bien. Podemos colocar condiciones, pero yo creo que hasta ahorita creo que está correctamente eso. Entonces vamos a darle aquí PDF, vamos a ver si me encuentra. Vamos a darle este iconito, perfecto, solo para identificar mi proceso. Muy bien, vamos a agregar un nuevo paso. De verdad que sí me costó mucho este video porque sí tuve que razonar mucho. Entonces yo se los estoy haciendo aquí muy sencillo y si también tienen una especificación muy puntual, díganmelo en los comentarios, ¿ok? Yo soy muy apasionado de esto, entonces puedo pasar muchísimo tiempo aquí. Vamos a darle el step y le vamos a dar Order Generate PDF y le vamos a dar Create, porque aquí es donde lo vamos a crear. Ok, aunque diga, este es como mi base, Order Generate PDF, y aquí le voy a dar Create como step. Ok, le voy a dar generar, voy a darle clic aquí y en vez de correr una tarea, creo que sí es correr tarea, solo que
Aquí le voy a dar Create New Task, ¿ok? Y en vez de enviarlo por email, le voy a dar Crear File, ¿ok? Aquí viene lo interesante. Ok, en Create File, y aquí me voy a ir ayudando un poquito con unas notas que considero que como está un poquito enredado, pues lo voy a ir manejando desde aquí. Ok, entonces aquí voy a formar qué tipo de archivo. PDF está correcto. Y aquí es donde voy a guardar ese documento. Ese documento le voy a poner comilla, comilla doble. Y entre la comilla le voy a dar slide orders, que va a ser mi folder donde se va a guardar todo este PDF. Ok. Ahorita vamos a ir viendo dónde se van a ir almacenando, porque se guardan en una parte, en este caso en el Drive, en tu cuenta asociada de Gmail. Vamos a dar guardar y se van a guardar todas en orders, ¿ok? Aquí en el nombre del archivo le voy a decir que se llame, voy a darle aquí Order ID, ¿ok? Le voy a dar Save y es así como se va a ir guardando. Entonces si mi Order ID empieza con pedido 001, así se va a guardar como .pdf. Muy bien. Y en el template está bien interesante, le voy a dar clic aquí en Create, se va a estar generando este template y ahorita les digo un truco que yo descubrí. Si yo quiero ver este template, le doy View, ¿ok? Y en este View yo voy a poder modificar pues el logotipo. Es muy sencillo, yo creo que o no considero pertinente, por ejemplo, enseñarles aquí cómo se agrega una imagen, porque es muy sencillo. Fíjense, aquí en yo voy a subir una imagen y aquí puedo subir, por ejemplo, el logotipo. Por ejemplo, voy a ir a Salmex y voy a buscarlo, a ver si tengo algo relacionado, solo para que no quede aquí con la duda. Y voy a poder ajustar así de sencillo, ¿ok? Yo creo que no debería perder mucho tiempo en eso explicándoles, sino aquí pedido de venta, ok, el formato que ustedes tengan. Si yo no quiero el detalle, pues borro el detalle, ok. Si yo no quiero el PDF, borro el PDF. Esto que está aquí con estos símbolos es que quiere decir que está ahí, que va a ir por la información. Esto que no tiene ese símbolo es como tal texto. En vez de colocar comentario en inglés, voy a ponerle en español comentario y no pasa nada. Entonces lo que sí no puedo cambiar es este texto, porque no va a existir esa columna, ¿verdad? Entonces sí tenga cuidado, y todo esto se va a imprimir y se va a guardar en un formato. Ok, aquí lo que yo hice, por ejemplo, esos formatos, si yo le doy clic aquí en este documento, yo ya tengo documentos creados, y el que yo ya ocupo y el que de verdad batallé bastante crearlo es este. Fíjense, yo lo diseñé, lo cual pues tiene el logotipo en la parte superior derecha. Tengo el pedido y tengo aquí el pedido. Únicamente cambié, puse color, puse una tablita, el total a pagar lo puse al inicio, puse el cliente, su dirección, su teléfono, y puse esto, por ejemplo, como unos iconitos, y digo detalle de tu compra, ¿ok? La salsita, es decir, el producto que estoy vendiendo, la cantidad, el precio y el total de esa línea, y así van a ir apareciendo todas, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí aparece Start porque se relaciona con la tabla de Order Details, ¿ok? Aquí yo les dejo un poquito, si quieren pueden ustedes ir pausando este video para que ustedes vean cómo es que yo lo manejé. Por ejemplo, aquí le puse ya va en camino y yo le puse como algo más personalizado. El paquete llegará le pongo la dirección de mi cliente y lo recibirá pues receiver name. Si por ejemplo me lo pudo comprar cliente, no sé, Alejandro Torres, pero quien va a recibir es Fernanda Martínez. Entonces pues aquí va a decir Fernanda Martínez con el número de guía y el documento. Entonces va a decir en la guía. Y ya le puse aquí, si tienes dudas, escríbenos a estos números o llámanos. Le puse nuestras redes sociales y aquí le puse gracias por apoyar al consumo local y nuestro hashtag, ¿ok? Creo que así es como se va a ver el documento. Ya que lo tengo aquí, fíjense, yo lo que hice, si se dan cuenta en mi AppSheet, primero lo diseñé y demás. Entonces aquí me está dando otro y de hecho lo voy a copiar, fíjense, lo voy a poner en un blog de notas, y este numerito, o bueno, esta cadena es lo mismo que yo veo aquí, miren. Entonces esto yo lo podría copiar
y reemplazarlo aquí, pero ahorita lo vamos a dejar así para que veamos cómo es que funciona de manera normal y luego les muestro mi PDF, ya como ven, como este diseño más elaborado. ¿Dónde está el otro diseño, el básico, el que nos muestra AppSheet? Es ¿ok? Donde les enseñé a colocar pedido de venta y el logotipo, eso es lo que deberíamos ver, ¿ok? Pedido de venta y vamos a poner test para mis binarios, o sea, ustedes, ¿ok? Y le voy a poner un azulito. Es muy sencillo, o sea, ustedes exploren, cambien tipo de letra, ¿ok? Entonces, no considero tan prudente llenarlos con todo esto de formato porque es algo muy básico. Y si no, díganmelo y hago un video muy específico de esto. Ok, vamos a ir a nuestro AppSheet y vamos a habilitar el Disable Timestamp. Lo activamos para que se esté generando cada vez que demos clic al botón, se genere nuestro PDF, ¿ok? Podemos configurar márgenes, yo la verdad no configuré márgenes, ustedes pueden explorarlo y ya acabamos nuestro PDF, pero ahora necesitamos hacer otra cosa. Le vamos a dar a agregar nuevo paso, ¿ok? Y vamos a dar Order Generate PDF y le vamos a dar Viewer, ¿ok? Para visualizarlo. Vamos a ir a esta opción donde dice Run a Task. Vamos a generar, si me equivoco, pues volvemos a regresar, no hay tanto tema. Create New Task. Y aquí vamos a, creo que esta no es la opción, les digo que es un poco complejo. Entonces vamos a ir a acción, es esta, Run a Data Action, ¿ok? Y esto es de experimentar, o sea, me pasó muchísimo y de verdad que le invertí mucho tiempo a esto. Le vamos a dar Create New Action y aquí vamos a seleccionar el campo de PDF, ¿verdad? Que es Si yo me regreso aquí a mi hoja, es esta. Entonces vamos a colocarle ese nombre. Vamos a concatenarlo, le vamos a dar clic en Fórmula. Yo les dejo esta fórmula en la descripción del video y va a ser de esta manera. Fíjense, vamos a pegar esto. Esperamos a que valide, está todo correcto. Entre comillas coloco toda mi ruta. Ahorita vemos cómo obtenemos esa ruta. Vamos a ir haciéndolo de hecho. Entonces vamos a ir a... yo aquí debo tener mi Google Drive. ¿Dónde está? El Drive, que es donde se guardan todos mis documentos, ¿verdad? Y la ruta está bien sencilla, miren. AppSheet. Empiezo con Slide, AppSheet. Aquí está AppSheet. Le doy doble clic. Luego Data. Le doy Data. Muy bien, luego dice Salmex App y este numerito, que es ok, doble clic. Y luego dice Orders, ahí está mi folder. Ustedes no necesitan crear este folder, cuando yo genero mi primer archivo lo genera en automático. Y entonces ahí tengo todos los PDFs que se van a estar generando. Le estoy concatenando el Order ID y el punto PDF para que cuando yo le dé clic me abra el PDF, ¿ok? Yo se los dejo esto en la descripción del video, páusenlo, tómense un cafecito, relájense y si no les sale, yo ahí estoy en los comentarios que voy a estar súper a gusto apoyándolos, ¿ok? Le vamos a dar Save y entonces quedamos que en este folder se van a guardar todos mis PDFs, ¿ok? Voy a eliminarlos, yo ahorita no... Son pruebas que estuve haciendo para que veamos que nos esté generando nuestros archivos totalmente nuevos. Voy a borrarlos. Y creo que eso es más que suficiente. Nada más para terminar, ese PDF me lo va a mostrar aquí esta ruta. Lo que voy a hacer yo en Shipment, porque también lo quiero tener disponible en Shipment, es que voy a replicar esa formulita. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, es muy sencillo. Esto no lo voy a hacer desde AppSheet, lo voy a hacer desde Google Sheet. Entonces aplicamos la fórmula de buscar V, seguramente ya la han escuchado, le voy a dar igual. Y entonces también se los dejo en la descripción del video. ¿Qué voy a hacer? El valor buscado es B3. Entonces dijimos que B3 es esto, ¿no? Mi Order ID. ¿En qué rango lo voy a ir a buscar? En Order Header, aquí selecciono todo mi Order Header de esta manera, así. Luego vengo nuevamente a Shipment y la fórmula continúa. Dice, a ver, voy a nuevamente darla aquí y dice, ok, vas a buscar la columna B en Order Header, ya les dije cómo seleccionarlo, y la posición 7, la que me refiero es decir, qué valor me debe devolver.
En este caso cuento columna 1, columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo lo que tenga en 7 me lo va a devolver aquí. Por eso es que le estoy colocando 7 y el ordenamiento lo dejo en falso. ¿Ok? Analícenla y también con detenimiento. Le doy igual y listo. Fíjense, lo voy a... Bueno, aquí nada más sería cuestión de pues arrastrar toda mi fórmula, ¿verdad? Aquí me está aplicando NA porque no estoy viendo aquí como no tengo datos. Entonces, vamos a ver aquí si B3 me lo está respetando. Exacto, sí me está respetando B3. Aquí es B3. Ok, aquí estoy mal. Entonces, para el primer registro debería ser B2. Enter. Y ahora sí, nuevamente arrastro. Ok, aquí sí es B3. Aquí es B4, todavía no tengo información y no hay problema, lo puedo dejar así. Fíjense que le voy a poner algo nada más random a 273 para que vean que sí me lo está respetando. Entonces a mi order header, mi orden 273 es ejemplo binario.pdf. Supongamos que eso viene acá y entonces en mis shipments esto ya tiene ejemplo binario.pdf, ¿ok? Todo lo que apliques como una copia o va a ir a buscar ese archivito. Entonces, por ejemplo, borro y doc.pdf. Se actualiza, que esto lo va a hacer AppSheet en automático, se actualiza de esta manera, ¿ok? Para no alterar la información, voy a borrarla y ahora voy a ir a probar mi aplicación de AppSheet, ¿ok? Ya que hice todos mis cambios, pues no se me olvide guardar, ¿verdad? Muy bien. Los documentos que yo les mostré, ¿dónde están? Porque también necesitamos ver dónde están los templates. Yo le podría darle clic aquí y abrir con, bueno, obviamente Google Documents o mostrar la ubicación de este archivo con clic derecho. Le doy ahí y me va a llevar a la ruta, que si yo me voy aquí, está en Content. Aquí está en la misma ruta de Salmex App, en Content. Aquí están todos mis archivitos. Estos son los templates, no son los documentos del PDF, que son cosas muy, muy diferentes. ¿Ok? Vamos a regresarnos al Salmex y en Orders debe generarse la orden que aquí les voy a mostrar. Muy bien, nada más permítanme. Voy a abrir mi aplicación. Muy bien, voy a abrir mi aplicación en AppSheet, obviamente, y voy a generarle, por ejemplo, a mi último pedido, le voy a generar un shipment. Ahí tengo ya dos acciones, ok, y ahí ya tengo dos acciones. En este caso, vamos a ver cuáles son esas acciones. ¿Dónde tengo esas acciones? Aquí, y fíjense que tengo esta para order header, y aquí tengo otra para el PDF, ok, ahí vemos que está pasando, order header. Vamos a intentarlo. Ahorita vemos por qué tendría dos acciones. Porque necesitamos eliminar una. ¿Ok? Creo que es lo mismo. Entonces aquí ponemos PDF para que no diga action. Y en appearance vamos a colocarle PDF. Muy bien. Ahí está. Guardamos. Y vemos si ya se guardó correctamente acá. Voy a refrescar. Bueno, mostró ahí un error, supongo que porque está validando. No se preocupen, cerramos. Abrimos nuevamente AppSheet. Ya debería estar padre. Esto es lo padre de emprender, porque vamos conociendo y vamos conociendo las habilidades que tenemos, ¿no? Vamos a darle Save y algo está por ahí raro, porque aquí me está mostrando como un error. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que está mostrando y la acción es la que me está mostrando un error. Vamos a darle clic aquí y selecciono únicamente PDF, seguramente por ahí estaba el error. Le vamos a dar Save y listo, ya no me muestra ningún error. Entonces voy a dar Cancel, voy a dar Refresh nuevamente. Y les digo, si a ustedes les gusta trabajar de noche, prepárense un cafecito y de verdad relájense, porque esto es de mucha práctica. Ahí está mi PDF. Ahorita no se va a generar nada porque no tengo un shipment. Incluso sí lo podría generar, pero no va a aparecer nada de shipment. Fíjense, ahí le doy clic y voy a ir a mi orders. Aquí ya debería aparecer algo. Se está actualizando y cuando termine de actualizarse, aquí debería verse ese documento, ese nuevo documento. Se tarda un poquito y ahí está, fíjense qué padre. Vamos a abrirlo y ese PDF pues ya tiene mi orden, ¿verdad?
muy básica, les digo, aquí está el test para mis binarios, o sea, ustedes. Ahora si yo coloco el shipment, bueno, ahí sí tiene un shipment, tiene el CH273 test, ok, con DHL, vamos a ver si eso es verdad. Y perfecto, pues aquí lo tengo, porque ya tiene un shipment, ¿verdad? Si lo tenía relacionado. Vamos a generar otro shipment para que vean cómo es que estaba, por ejemplo, una orden muy viejita. Por ejemplo, esta de 270, si yo le doy PDF, esta no tiene un order, entonces voy a refrescarlo y vamos a ver que este sí tiene shipment, el de acá ya no debería tener, ¿ok? Entonces ahí está, lo voy a abrir. Y fíjense, no tiene shipment relacionado, ¿verdad? Si yo lo quiero ver desde aquí, desde la aplicación, pues vamos a ir aquí a la orden. ¿Cuál es la que generamos? Esta. ¿Y dónde está? Ok, este PDF aquí está. Y desde aquí yo lo puedo abrir, ¿ok? Listo, pues aquí ya puedo ver mi PDF y enviarlo. Ya puedo guardarlo en mis files. Ok, pero yo ya tengo mi PDF, mi formato bonito, que es, si yo me voy a esta parte, ¿verdad? Aquí yo ya tengo este es el que acabo de hacer con ustedes. El que yo ya hice y el que estoy ocupando ahorita es este que dice copia, que luego le puedo cambiar el nombre. Voy a seleccionar esto. Fíjense, este truquito. Voy a darle copiar. Y aquí en mi generate, en mi PDF create, en donde dice template, voy a partir del igual, selecciono, elimino todo eso y pego mi formato, ¿vale? Le doy guardar y entonces va a ir a tomar este template. Entonces vamos a generar un nuevo shipment, y para quien no vio el video de shipment, pues para que vea cómo es que generamos un shipment muy fácil. Si no viste el video, ahí está la carta. Por ejemplo, vamos a hacer este shipment para, supongamos que dijo, ¿sabes qué? Envíamelo. Entonces le voy a enviar este pedido. Le voy a decir, ok, es mi shipment 04. Veámoslo aquí cómo se va viendo. Y entonces, ¿quién me va a recibir? Pues supongamos que Jacome Romero, por ejemplo. Y cuando estoy generando mi shipment y por qué paquetería se va a ir. Por Redpack. Y le vamos a dar el número de guía. Este número de guía nos lo da la operadora de la transportadora. ¿Y cuánto me costó ese envío? Pues 150, un ejemplo. Le vamos a dar save. Ok, se está guardando. Si yo quiero ver mi shipment, bueno, ahí le di clic al PDF sin querer. Ahí está, ya está generándose, ¿verdad? Vamos a ver si aparece ya mi PDF, ¿verdad? Ahí está. Se está generando, se generó correctamente mi shipment. Y entonces voy a ir a mi pedido, que es aquí, y le voy a dar genera el PDF. Muy bien, ahí se está generando el PDF. Fíjense, hasta aquí ahorita no tiene esto del PDF porque apenas le di en el botoncito de generar PDF. ¿Cómo les va apareciendo? Esto es un poquito tardado, se está actualizando. Y la verdad es que AppSheet es una herramienta muy muy padre porque está al alcance de todos. Entonces, order header, aquí ya se generó el PDF, fíjense. Si es esa mi orden, o es esta creo, la de 267. Vamos a ver si en shipment ya aparece y algo está sucediendo. No tiene la fórmula, ¿ok? Entonces tengan cuidado aquí para solucionarlo. Por ejemplo, lo voy a arrastrar y más adelante voy a ver qué está pasando aquí, porque como que cuando genero un nuevo registro, aquí no me está respetando esto. Pero bueno, eso se puede solucionar. Vamos a ir a refrescarla y refrescar la aplicación y vamos a generar, vamos a ver el pedido, la orden 267, es esta, ¿verdad? Y entonces cuando yo ya veo, abro mi shipment, tengo el documento oficial, el cual es la guía, ustedes la pueden adjuntar, y tengo el PDF. El que nos interesa es el 267, para ver el formato, ese bonito que les dije que yo realicé. Y fíjense, ahí está mi pedido, mi número de pedido, la fecha, el total a pagar, le pongo el cliente, quién fue, el número, le pongo el detalle de tu compra. En este caso, fíjense, como ya tengo relacionado mis productos, me aparece el nombre de la salsita, la cantidad, el precio, el total de esa línea, quién va a recibir
y con qué operadora, Redpack, la guía. Y bueno, fíjense todo esto, obviamente aquí tiene un link. Si yo le doy clic a mi Facebook o a mi Instagram, me va a llevar, bueno, me tendría que llevar, se está redirigiendo. Pero fíjense, está súper bonito, ¿no? Este formato, enviárselo a tu cliente, pues va a ser muy padre. Yo me quedo con esta duda del Buscar V, pero bueno, creo que logramos algo muy padre. Si lo solucionan antes ustedes, déjenmelo en los comentarios y yo les voy dando este update. Recuerden, esto es AppSheet desde cero, voy a seguir creando contenido. Si eres nuevo por aquí, suscríbete a esta comunidad que estamos todos muy contentos apoyándonos entre emprendedores. Cuídense mucho, mis binarios favoritos.